Después, el pastor me avisó hace algún tiempo ya, como casi un mes, de que iba a estar fuera y que quería que predicara yo hoy. Entonces estuve un buen tiempo analizando sobre qué iba a predicar. La semana pasada mi esposa me preguntó, ¿qué vas a predicar? Yo le dije, bueno, tengo dos temas. Tengo el tema número 1 y el tema número 2. Ella me dijo, uy, no, predica sobre el número 1. El número 2 es un tema un poquito fuerte, es un tema que de pronto es un tema fuerte. Predica sobre el 1. Entonces yo le dije, voy a predicar entonces del 2. Porque todos sabemos que la palabra de Dios nos confronta y a veces tenemos que... Pero resulta que mis pensamientos no son sus pensamientos. Cuando escuché la predicación de Rafael hace 8 días, fue confirmación que sí era la número 1. El Señor quiere hablarle algo a su iglesia, o el Señor quiere enseñarnos algo. Y como confirmación total, cuando escuché lo que Rafael estaba hablando esta mañana en la clase, el Señor nos está llamando a algo, el Señor nos está invitando a algo como iglesia. Entonces, pongámosle cuidado, no tengamos en cuenta el parlante que está aquí parado. Unos son más finos que otros, suenan mucho más bonitos, ustedes saben que mi experiencia es muy limitada, pero la gloria sea para el Señor que me pone acá. Entonces, otra cosa que aprendí es que siempre tengo que escuchar más a mi esposa. Entonces, bueno, vamos a... El tema de hoy es cómo suena el arrepentimiento. Porque tal vez nos hemos quedado con un concepto un poquito muy básico sobre qué es arrepentimiento. Entonces vamos a ver a qué suena el arrepentimiento. Y vamos a leer esto. En aquellos días, Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo. Acá voy a leer toda la profecía de Isaías. Una voz clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen el páramo, una calzada a nuestro Dios. Que todo valle sea enaltecido, que se hunda todo monte y collado, que se enderece lo torcido y que lo áspero se allane. Se manifestará la gloria del Señor y la humanidad entera la verá. La boca del Señor ha hablado. Y continuamos en Mateo. Juan usaba un vestido de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero alrededor de la cintura y se alimentaba de langostas y miel silvestre. A él acudía la gente de Jerusalén y de toda Judea y de toda la provincia cercana al río Jordán. Y allí, en el Jordán, la gente confesaba sus pecados y Juan los bautizaba. Cuando él vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, si esto... me equivoqué. Perdón un segundito. Entonces, si esto es lo que nos dice Juan, y Juan fue anunciado 700 años antes de la venida de nuestro Mesías, creo que era lo suficientemente importante como para que de pronto le demos una miradita un poquito más cercana, más profunda. Porque todos sabemos que Dios pudo haber venido y ya, Él no necesitaba que nadie le allanara el terreno, que nadie preparara nada para su venida. Pero si Él consideró que era necesario que un profeta lo anunciara 700 años antes, tal vez era un poquito más importante de lo que nosotros podemos llegar a pensar, ¿verdad? Entonces, antes de seguir, los invito un segundito, por favor, pónganse de pie. Vamos a orar. Ayúdenme a orar por mí, para que yo sea ese parlante adecuado para el Señor. Señor Padre amado, hoy nos ponemos delante de ti, Señor, pidiéndote, Padre, que tú prepares la tierra, Señor, y que tú permitas, Señor, que la semilla que va a ser aquí plantada, Señor, caiga en buena tierra, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu me guíe, Señor, que lo que tú quieres que sea hablado, Señor, y que de mi boca tires al piso cualquier cosa que no venga de ti, Señor. Yo te doy a ti la gloria, Señor, porque no somos nadie, Señor, para poder siquiera mencionar tu nombre, pero tu misericordia, Señor, nos ha hecho partícipes de la grandeza de tu salvación, Señor. Y te damos a ti la gloria, las gracias y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Listo, entonces vamos a entrar.
Hay tres temas, tres cositas que aquí en estos versículos que leímos mencionaban. Arrepentimiento, claro, bautismo por arrepentimiento y una amonestación a dar frutos por el arrepentimiento, ¿verdad? Entonces es claro que es supremamente importante. Entonces vamos a ver por qué era tan importante. Vamos a ver la definición. Y la primera que vamos a ver es la definición griega, que creo yo que es con la que nosotros nos quedamos, pero tal vez no nos pertenecía. La definición griega de esa palabra es: arrepentimiento se traduce como la palabra griega metanoia o metanoeo. Esta palabra está formada por dos palabras, que es meta, que significa después, y noeo, que significa pensar. O sea, quiere decir el significado que es un pensamiento de después. Para los que no de pronto lo hayan cogido muy fácil, es muy sencillo, porque esto no es diferente al pensamiento que tenemos cuando vamos a un restaurante buffet, comemos muchísimo y cambiamos de mente y decimos, no debía haber comido tanto. Queríamos sacarle los 15, 20 dólares a la comida y nos llenamos demasiado, pero nos dijimos, no debía haber comido tanto. Tuve un cambio de mente. O, muy sencillo, cuando compramos y compramos en Amazon, se pasa el periodo de devolución, queremos devolver, ya no se puede y llega el extracto. Tenemos un cambio de mente, no debía haber gastado tanto. ¿Cierto? Entonces, como la Biblia es el mejor intérprete de sí mismo, el mejor diccionario de sí misma, yo quise ver un poquito más allá de qué era arrepentimiento. Entonces, miren lo que encontré. Oh, salió al revés. Bueno, no importa. Encontré estas dos palabras. Hay dos palabras en la Biblia que se refieren a arrepentimiento en todo el Antiguo Testamento. Y son Nakam y Shub. La primera, que es Nakam, no tendría mucha, parece no tener mucha diferencia inicialmente al arrepentimiento que vemos en hebreo. Pero vamos a ver, entonces, ¿qué es Nakam? Confortar, lamentar, respirar fuertemente, suspirar, compadecer. Ahí para los que les gusta estudiar, les puse hasta el Strong y todo para que lo miren. Entonces, esta palabra Nakam es importante también mirar muy bien. Es la primera que vamos a ver, después vemos la otra. Vamos a ver el contexto en el que es utilizada, ¿verdad? Entonces, vamos a leer este versículo y dice: entonces el Señor, Lamec vivió 182 años y engendró un hijo al que puso por nombre Noé. Este niño nos hará descansar, ese descansar es la palabra Nakam, de las obras que tenemos que hacer con nuestras manos por causa de la tierra que el Señor maldijo. Es muy curioso que la palabra Nakam, o la que conocemos como arrepentimiento, esté mencionando, y la primera mención en la Biblia sea al propósito de Noé. ¿Por qué? Porque si miramos otra vez, esa palabra Nakam, que significa confortar, lamentar, respirar fuertemente, suspirar, compadecer, está atada al propósito de Noé. No sé si ustedes ven esto, pero cuando Juan el Bautista bautizaba con bautizos de arrepentimiento, él sumergía a las personas en el agua, ¿verdad? El Señor, en su grandísima sabiduría, dio el propósito. Todos sabemos que Noé, Moisés, David son sombras proféticas del Mesías que había de venir, ¿verdad? Noé siendo la primera sombra profética de esto, nos dice que este era el propósito de Noé: hacer descansar a los hombres por el pecado que habían cometido al haber derramado sangre sobre la tierra. Entonces el arrepentimiento
está ligado al propósito de Noé. Nuestro arrepentimiento está ligado al propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, viendo esta primera versículo, vamos a ver el segundo. El Señor lamentó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y el Señor dijo: arrasaré la faz de la tierra, los seres que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ese lamento es la palabra nakam. Todos sabemos que Dios no se arrepiente, porque en algunas versiones dice y se arrepintió, ¿verdad? El Señor no se arrepiente, pero sí se lamenta de que nosotros no hayamos cumplido con su propósito, que hayamos desviado el camino y que de repente nos hallemos en una situación en la que nos enfrentamos contra el juicio, contra las aguas. Entonces, ese versículo que acabo de mencionar, de que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, eso se refiere a la ocasión en que Balaam le pidió a Balac que fuera a maldecir al pueblo de Israel. ¿Recuerdan esto? Si miramos bien el contexto de todo eso, Balaam iba a maldecir un pueblo que ya había sido bendecido por Dios. Ya había recibido una promesa de Dios. Y si todos sabemos algo de Dios, es que Dios no se arrepiente, ya lo dijimos. Dios no cambia de opinión cuando hay una promesa específica para su pueblo. Pero si nosotros vemos, Dios sí cambia de opinión. Ojo, Él no cambia de opinión cuando hay una promesa clara para su pueblo, un pacto, jamás lo rompe. Pero si nosotros recordamos cuando Dios habló a Moisés y le dijo: ven para acá, voy a destruir este pueblo y te voy a hacer un pueblo nuevo, voy a coger otro pueblo, porque todo este pueblo se ha corrompido. Y Moisés, siendo sombra profética de nuestro Cristo, le dijo: Señor, no puede ser que los pueblos de la tierra vean que tú rescataste este pueblo y lo trajiste aquí para destruirlo. Abogado tenemos con Cristo, ¿verdad? Entonces, si vemos una cosa, y no sé si ustedes ven el patrón acá, que el arrepentimiento, por lo menos en esa palabra nakam, muy buena parte de eso está ligado a Dios. Según lo que vi, casi el 50% de las veces que es mencionado nakam en el Antiguo Testamento se refiere a que Dios cambió de parecer. Las veces que Dios estaba a punto de emitir un juicio, o que veía que un pueblo extranjero estaba oprimiendo a su pueblo, y Él cambió de parecer, o sencillamente se lamentó y fue a socorrerlo. Arrepentimiento no es darnos golpes de pecho, no es decir: fallé. Arrepentimiento es darnos cuenta que finalmente cualquier cosa que nosotros fallemos, y ojo, porque todos podemos juzgar a Israel por lo duros de cerviz que fueron, pero pues por lo menos yo hablo por mí. Yo no soy una blanca paloma. Yo creo que todos fallamos y a veces nos tropezamos varias veces con la misma piedra, pero el Señor escucha el gemir. El Señor escucha el corazón contrito y humillado, y el Señor acude al rescate de su pueblo. Lo único que tenemos que hacer es bramar como siervo que por agua en el desierto, y el Señor escucha y viene al rescate de su pueblo. Entonces, ¿todos queda claro ese asunto?
propósito de que Dios no es hombre para mentir, porque Él no le mintió a Abraham cuando le dijo que iba a ser una nación grande sobre la tierra y que había una bendición, ni le mintió a Jacob, no le mintió a ninguno de los que Él le hizo una promesa. Y no es hijo de hombre para que se arrepiente, para que revoque su promesa. Pero Dios sí es un Dios misericordioso, lleno de amor, misericordia que va más allá de todo entendimiento, para que cuando su pueblo esté en necesidad o esté siendo oprimido, o inclusive sea digno de ser ahogado por las aguas del diluvio, haya levantado un hombre que nos reunió de los confines de la tierra, nos subió a un arca y nos rescató. Arrepentimiento está ligado a nuestra salvación, pero también a mantenernos limpios. Cuando el faraón dejó ir al pueblo de Dios, no lo guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era más corto, porque dijo el Señor, no sea que se arrepienta, no sea que al enfrentarse con la guerra, el pueblo cambie de parecer y se devuelva a Egipto. Aquí Nacames cambie de parecer. Entonces su pueblo está en Egipto. Dios envía a su profeta Moisés. Y ya sabemos que Moisés es imagen de Cristo. Moisés los saca de la esclavitud. Los saca de este mundo, de la esclavitud del pecado. Y los está llevando a su tierra prometida. Los está llevando a su reino. Van camino cantando alegres, felices. Pero de un momento a otro, problemas más adelante. Los fariseos. Guerra, hambre, muerte, póngale el nombre que quieran. Problemas. Esta sí salió. Entonces aquí está. Están en Egipto, camino a la tierra prometida. Aparecen los filisteos, creo que ahí dijo otra cosa. Y entonces el Señor les dice, Moisés, llévalos por otro camino, porque por aquí lo que van a hacer es que se van a devolver para Egipto. Desafortunadamente a muchos nos pasa eso. Y es que cuando nosotros cambiamos de parecer, porque Dios cambia de parecer para beneficiar a su pueblo, para rescatar a su pueblo. Cuando nosotros cambiamos de parecer, el arrepentimiento que nosotros hemos conocido es sencillamente volver a como estábamos antes. Ya nos sacaron de Egipto, ya estamos camino a la tierra. Y el Señor sabe que lo primero que va a hacer su pueblo al ver dificultades es para atrás. Porque es que desafortunadamente yo conozco gente y yo creo que en algún momento tal vez de mi vida esto pudo haber pasado. Una enfermedad y corremos de una vez a Egipto. Yo me enfermé cuando me volví a los caminos del Señor. Entonces mejor me voy a los hospitales porque aquí no hay sanidad. ¿Sabemos cuál es el propósito de Dios con esto? ¿Sabemos que la enfermedad era tal vez el otro camino que el Señor tenía para que no nos enfrentáramos con algo más grave? O sea, o sencillamente, ¿cómo puedo dejar todo lo que yo estaba disfrutando en Egipto? Y veo el desierto y veo guerra. No, yo la pasaba más rico allá. Mejor me devuelvo. Y peor. Y esto, curiosamente, y podrá sonar muy chistoso, pero es lo que más pasa. Un hombre, conocí una egipcia. En Israel no he visto una egipcia tan linda como esa. Yo me devuelvo para allá, con ella. ¿Y qué pasó cuando su pueblo se mezcló con las personas que no eran separadas por Dios? O las israelitas. Conocí a un egipcio, tiene un palacio precioso,
y tiene 3 carros con un caballito. El caballito tiene un fondo amarillo. Los que conocen de carros entendieron el chiste. Hay tantas cosas que en el camino nos pueden hacer devolver a Egipto. Y Dios, conociendo nuestro corazón, hace que Moisés los lleve por otro camino, porque finalmente ellos tienen que llegar a la tierra prometida. A mí me gusta ver mucho esto, y es el paleohebreo. Para los que no saben, posiblemente fue en la lengua que escribió Moisés, posiblemente. Es prácticamente jeroglíficos hebreos. Y esa palabra Nakam está simbolizada por estas cositas. Esa cosita que es una semillita, que qué curioso que una semilla parezca un espermatozoide, que es la semilla del hombre, ¿verdad? Esas como columnas que simbolizan los dientes, que son para comer, consumir o destruir, y esas cositas que parece una W con continuación, simboliza agua. Nakam, para los que no saben, obviamente se lee al revés, no se lee de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Quiere decir, la semilla, la vida, que es consumida o destruida por el agua. ¿A qué le suena eso? A diluvio, a juicio. Por eso es que se trata de Dios. Quería mostrarles eso, estaba antes, no me lo salté. Seguimos. Entonces, en Shub vemos lo que significa acá. Entonces, el Shub se trata de regresar, turn. El mío está, yo utilizo el Strong, está en inglés porque es el gratis, entonces me tocó escribir en español. Entonces abajo dice, el pictógrafo, ahí están los dientecitos otra vez, es una imagen que representa 2 dientes frontales presionando. La cosita esa que parece como una espiral es una tienda. Combinadas, ya no se entiende como tienda destruida, sino combinadas significan presionar la tienda, presionar a la tienda. Un lugar de vivienda al cual regresar, dar la espalda, alejarse de alguien o algo, un cautivo que es regresado al hogar. Esto significa la palabra Shub. Independientemente, yo le pido al Señor que a pesar de cualquier cosa, yo esté haciendo un buen trabajo para Él, pero por lo menos yo me gocé preparando todo esto. Yo era como un niño que llegaba al men's cave del papá y abría un cajón y veía tantas cosas y seguía buscando y buscando. Ayer a medianoche yo seguía ahí metido encontrando cosas. Es increíble todo lo que el Señor tiene para mostrar. Arrepentimiento está formado por 2 palabras. Por el propósito de Dios de redimirnos, de rescatarnos y de regresarnos a nuestro hogar. Pero Shub, 100%, casi siempre se refiere al hombre. Entonces, si nosotros miramos la definición griega, que es cambiar de parecer, esa parte de arrepentimiento no es la de nosotros, es que el Señor cambie de parecer para que nosotros no caigamos en juicio. Pero nosotros creemos que nosotros debemos cambiar de parecer de lo que estamos haciendo y tropezarnos varias veces con la misma piedra. Esto es un tema de continuación de lo que hemos estado viendo, porque lo que Rafael hablaba esta mañana. Nosotros no nos lavamos con las aguas de juicio, porque bautizo es eso. Bautizo es que nuestro viejo hombre se quedó por fuera del arca y fue lavado por las aguas y fue enjuiciado por las aguas. Y el nuevo hombre fue subido a la barca por la misericordia del Señor. Porque muchos animalitos se quedaron.
pero Él rescató. Amén. Entonces, un cautivo es retornado a su casa, a su hogar. Lucas dice que no hay mayor profeta que Juan el Bautista y que vino a decirnos que cambiáramos de parecer. El hombre cambia de parecer siguiendo su corazón, pero el corazón del hombre es engañoso. El arrepentimiento del que Juan vino a hablar, del que vino a predicar, es dar la espalda al pecado. Ahí está. Ahí está. ¿La ven abajo? Dar la espalda. Alejarse de alguien o alejarse de algo. No es, yo me arrepiento y sigo por el mismo camino. Porque queda claro que por ese camino solo vamos a encontrar una cosa: guerra. O no nos va a gustar y corremos para devolvernos. Y ojo, porque a veces en este caminar nos creemos tan fuertes y tan espirituales que a pesar de que Dios nos está guiando por otro camino, nosotros decimos, no, yo puedo contra la tentación. ¿Y qué dice, señora, de eso? ¿Que debemos enfrentar la tentación? Huir, pero no hacia Egipto. Él tiene un caminito, un escape ahí. Y cualquiera de nosotros puede ver claramente el camino. Y si no lo tiene aquí, lo regalan. Se llama Biblia. Si quiere conocer cuál es el camino, ahí está escrito, en la palabra de Dios. Juan vino a decir que el reino de los cielos se había acercado. Porque estaba lejos. Estábamos condenados. Aquí Shub trata de que un cautivo regrese a su hogar, pero ese hogar estaba lejos de nuestros alcances. No podíamos llegar a él. Pero Juan fue enviado para anunciarnos que ya no estaba por allá, que nuestro hogar había venido. Y que debemos regresar a él. Eso solo lo hacemos cuando seguimos los pasos de nuestro Señor. Pero tenemos que saber cuáles son los pasos de Cristo. No por capricho, la palabra de Dios es llamada pan de vida o el agua. Porque es agua de vida, no agua de juicio solamente. ¿Qué pasa si algún día tomamos la decisión equivocada? ¿Qué pasa si algún día salimos corriendo y estamos a punto de volvernos para Egipto y ya estamos en los caminos de regreso? O posiblemente hayamos atravesado las puertas de la entrada. Porque he conocido gente que ha regresado a los caminos de los cuales Dios los sacó. Pero no es diferente a la situación que entraron los israelitas en el periodo de los jueces. Ya habían sido sacados de Egipto, habían sido liberados. Y ellos una y otra vez fallaban. Y creo que tengo eso acá. Cuando el Señor le levantaba jueces y el Señor estaba con el juez y los libraba de su mano, de sus enemigos, todo el tiempo de aquel juez, porque el Señor se conmovía ante sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. No fue una, no fue dos, no fueron tres, no fueron cuatro. Fueron varias veces en que su pueblo escogido, liberado de la esclavitud, se olvidaba de su Dios, gemían, clamaban
y Dios venía a su rescate y levantaba un juez. Ese juez se levantó entre los muertos para darnos la salvación y redención, para que volvamos otra vez a sus caminos. Porque es que, les voy a poner este ejemplo. ¿Quién en sus cabales le regalan un viaje, no sé, voy a decir los que yo conozco que me han descrestado, al Gran Cañón? Y le dicen, aquí está su hospedaje, aquí está, pago todo lo que usted necesita. Coja su carro y arranque, solo tiene que ponerle gasolina. Alimentación está cubierta, todo está cubierto. Y arrancamos. Nos pegamos semejante viaje y estamos en pleno camino y nos perdimos. Si yo quiero llegar allá, si yo quiero ver esa vista espectacular que jamás ningún ojo verá hasta que seamos llamados delante de su presencia, si yo quiero llegar a ver eso, ¿quién en sus cabales se regresa para su casa? Yo trato de encontrar el camino, pero es lo que le ha pasado al pueblo de Dios muchas veces. No claman para que el Señor venga a su rescate y les muestre el camino. Y se ha quedado dando vueltas perdido. O sencillamente dice, sí, es bonito, pero me regreso. Si tenemos claro que tenemos que llegar allá, que queremos llegar allá, lo último que vamos a pensar es en regresarnos por el mismo camino. De alguna manera encontramos la ruta para llegar al destino. Solo hay que clamar como siervo en el desierto. Hoy estamos aquí libres por su sacrificio, redimidos por su gracia, pero no hemos terminado. No hemos terminado. Pablo no había terminado y era Pablo. Y creo que aquí ninguno le llega ni aquí ni a ningún lado. Y si Pablo, siendo Pablo, tenía un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás, que él le clamaba y le pedía al Señor que se lo quitara, pero él no se lo quería quitar, porque se iba a engrandecer. Y Dios nos quiere humildes siempre. Pero el Señor no quiere que andemos como puercoespines. El Señor le dejó un clavito, una espinita a Pablo para que no se enalteciera. Pero el Señor nos quiere llenos de espinas. El Señor quiere que nos las quitemos, que las vayamos dejando en el camino. Y que nos dejemos solamente las necesarias para acordarnos y para que nos valgamos con su gracia. Porque es que por más que llevemos tiempo en el Evangelio, por más que nosotros seamos fuertes espiritualmente, todos vamos a tener espinas, todos. Porque aún como creyente puedo ser malgeniado, impulsivo, ligero de labios, obstinado, terco, inconstante. ¿Saben quién era así? Pedro. Y yo creo que Pedro era salvo. Yo creo que Pedro era un buen discípulo, pero tenía espinas. ¿Qué tuvo que hacer Pedro para que le fueran quitadas casi todas? Cuando negó al Señor. ¿Qué tuvo que hacer Pedro? ¿Qué hizo él? Lloró amargamente. Clamó como siervo que brama en el desierto. Señor, perdóname. El Señor acudió y lo restituyó.
Y yo estoy seguro que le quitó casi todas las espinas en ese momento. Le quitó su mal genio, no volvió a ser de doble cara. Y estoy seguro porque no veo en la Biblia que le haya quitado una oreja a nadie más. Entonces vamos a darle nombre a esas espinas que tal vez nosotros tengamos. Arrogancia, codicia, envidia, agresividad, mal humor, rencor, egoísmo, egolatría, orgullo, perfeccionismo, intolerancia, pereza, mentira, pesimismo, consumismo, celos, crítica destructiva. Y muchas veces le ponemos el título crítica constructiva, pero lo único que queremos es destruir. Y manipulación. Y ojo con este de manipulación, porque ese era mi tema número 2. ¿Saben cuál era? Jezabel, el espíritu de Jezabel, que desafortunadamente en la iglesia se está moviendo, y mucho. Pero ese no es el tema hoy. Entonces, ¿cuál es el fruto que Dios más anhela de nosotros? ¿Cuál es el fruto más claro de arrepentimiento que Dios quisiera, que nosotros diéramos? Misericordia y amor al prójimo. ¿Se acuerdan? Dios lo dijo, Cristo lo dijo. Más un mandamiento nuevo os doy: amar a tu prójimo como a ti mismo. Si cumplimos eso, cumplimos con el resto. Es lo que más anhela Cristo que nosotros hagamos. Y más claro y más difícil no nos la pudo haber puesto cuando dijo que cuando hacíamos algo bueno por alguien, por Él lo hacíamos. Y cuando hacíamos contra alguien, contra Él lo hacíamos. La misericordia y el amor al prójimo. Entonces, ¿recuerdan esa parábola del siervo que le debía millones a su señor? Y su señor lo perdona, le perdona esta inmensa deuda. Y luego él sale y había un pobre gato que le debía como 3 pesos. Y a este pobre lo coge del cuello y le dice: págame. No puedo, para la cárcel. Su señor tuvo una misericordia tremenda por esa deuda tan grande. Y sin embargo él, duro de corazón, no quiso perdonar 3 pesos que le debían a él. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado cuando no podemos perdonar. Cuando pensamos que lo que nos hicieron a nosotros es tan malo que no es digno de perdón. Que esa persona no merece nuestro perdón. Y les digo que debemos tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque esto es idolatría en su peor exclamación. ¿Y saben cómo se llama? Egolatría. Cuando yo creo que yo soy más grande que Cristo mismo, que perdonó mis pecados, pero no merece mi perdón. Si hay alguien, no sé, puede que no, pero si hay alguien que está pasando por esto, que piensa que alguien no merece su perdón, les voy a leer algo. Isaías 53, del 3 al 5 dice: será despreciado, desechado por la humanidad entera, será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento, y nosotros no le daremos cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos, con todo él llevará nuestros males, sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creemos que Dios lo ha azotado, lo ha herido, lo ha humillado, pero él será herido por nuestros pecados y molido. Molido no es golpeado, molido por nuestras rebeliones. A los mismos que hicieron todo esto, a los mismos
que molieron a Cristo. Por esos mismos el Señor dijo: Señor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Que nosotros pudimos haberlo hecho a alguien peor que lo que Él sufrió en la cruz, como para que no merezcan nuestro perdón, pero nosotros sí el de Él. El Señor detestaba tanto la idolatría, porque ponían a otros dioses que no eran dioses, no eran nada, sobre Él. Pero desafortunadamente, iglesia, hoy en día la egolatría reina la vida de muchas personas, porque no somos capaces de perdonar, o porque no somos capaces de arrepentirnos, no con Dios, sino por el mal que hemos hecho con una persona, y ir delante de Él y decirle: perdóname. Hemos fallado en perdonar, hemos fallado en pedir perdón, en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, o en cualquier otra cosa. ¿Recuerdan la lista que les mencioné? Arrepentimiento no es darnos golpes de pecho. Arrepentimiento no es ver la situación, lo malo que hicimos, y decir 3 golpecitos en el pecho: por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, y salir y seguir igual. El Señor quiere que demos la espalda a nuestra forma de vivir. El Señor quiere que dejemos atrás las cosas que nos tienen atados a Egipto. El Señor quiere que dejemos atrás las personas que nos están reteniendo en Egipto. Entiendan una cosa: ustedes no los van a rescatar hasta que el Señor haya hecho la obra en ustedes. Una vez el Señor haya hecho la obra en todos nosotros, seremos luz para los que se quedaron atrás. ¿Cómo es que un cojo, ciego, medio cuadrapléjico se ha de volver a rescatar a alguien? Primero acérquese al Señor, y cuando lo sane, lo restaure y lo tenga fuerte, pensemos en rescatar. Primero yo y mi casa. Entonces, nuevamente, ¿qué debemos hacer cuando vimos el camino que abrió el Señor y sencillamente no lo seguimos? El Señor nos está llamando como iglesia a algo, y es al arrepentimiento. Pero ojo, porque no es el arrepentimiento del que estamos hablando. No es que nosotros cambiemos de parecer, es que nosotros cambiemos de camino, demos la espalda a Egipto y al pecado para que el Señor cambie de parecer. Dios jamás, jamás revocará su pacto. Dios jamás nos dice mentiras cuando Él nos promete algo. Y todos conocemos o tenemos idea al menos de las promesas y el pacto de Dios. Yo creo que lo que Dios quiere hablar a la iglesia es que hagamos una revisión de nuestro corazón. Es que si queremos adorar en espíritu y en verdad, tenemos que estar libres. Y sí, hemos sido liberados del juicio, pero estamos con espinas en nuestro corazón. Estamos con espinas en nuestro espíritu. Y el Señor nos quiere liberar de esas espinas también.
Porque no es posible venir a traer ofrenda a Dios cuando no nos hemos puesto en paz con nuestro hermano. Y ahí sí podemos venir a ponernos, a poder poner nuestro rostro delante de su trono. Tenemos que hacer esa revisión. Tenemos que ponernos en paz con nuestros hermanos. O tenemos que venir y traer eso que cada uno de nosotros sabe que está siendo espina para que nosotros caminemos más libre en el camino de Dios. Para que nosotros podamos venir libremente a hacer la voluntad de Dios. Porque si fuimos rescatados de Egipto, sacados, llevados y todo lo que podemos haber visto en nuestra vida por el rescate, y no ser capaz de servir a Dios y honrarle y alabarle como Él se lo merece, es porque hay algo que no nos lo permite. Y mis amados hermanos, no es que estén condenados, es que el Señor quiere que se arranquen la espinita. El Señor nos quiere libres y creo que todo en su palabra apunta a eso. Más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. He aquí pues ahora, dice el Señor, convertíos, adivinen cuál es la palabra, a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordio es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, no con golpes de pecho, con oración y ruego. Dios escucha la voz chillona, Dios escucha un corazón contrito y humillado. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros que ya tenemos lo que hemos pedido. Porque pedimos bien, no para nuestros propios deleites, sino para la gloria del Señor. Son muchas las ocasiones, hay varios versículos en los que el Señor cambió de parecer, en los que el Señor rescató a su pueblo. Y oró Jehová, Jonás, y oró a Jehová y le dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo había dicho aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en ira y grande en misericordia, que te arrepientes del mal. El que debería arrepentirse es el que puso eso en la traducción. Porque ahí la palabra es esta. Entonces, ¿qué tal si cambiamos ese se arrepiente por te lamentas, te compadeces? Y consuelas.
Yo firmemente creo que Dios quiere consolar los corazones de su pueblo. Firmemente creo que Él quiere liberar de las cadenas, de la falta de perdón, liberar de las cadenas del rencor por aquellos que no nos han pedido perdón. Porque aquellos que no nos piden perdón no es diferente a alguien que tiene una deuda conmigo y yo no quiero perdonar su deuda. Entonces yo los invito a que nos pongamos de pie. Y conociendo que arrepentimiento no es seguir por el mismo camino. Arrepentimiento no es seguir por donde andábamos y esperar llegar a otro lado diferente a la guerra. Diferente a salirnos del camino que Dios ya ha trazado en nosotros, para nosotros. Vengamos delante de Dios con un corazón contrito y humillado, con el deseo de renovar nuestro pacto con Él, porque Él no falta a sus pactos, y Él ya tiene un pacto con nosotros. Que nosotros a veces faltamos, pero Él lo guarda. Solamente tenemos que clamar y Él nos oirá. Entonces yo creo que hoy es día de renovar nuestro pacto. Yo creo que hoy es día de confesar nuestra falta, de coger y, Señor, mostrarle: Padre, esta espina no la quiero en mí. Esta, las que sean. Porque el Señor nos quiere libres definitivamente. Yo creo que hoy es día de dejar nuestra egolatría, rendirnos a sus pies y entender que no hay nada que nosotros no podamos perdonar que Él ya haya perdonado. Hoy es un día de que pidamos perdón al Señor por habernos desviado de su camino, por haber permitido que andemos como puercoespines, sin importarnos nuestras espinas, pinchando a nuestros hermanos. Yo estoy seguro que si trajeran a la mujer adúltera hoy aquí delante, ninguno de nosotros podía lanzar una piedra. No podemos tener la actitud de los que querían apedrearla y tiraron su piedra al suelo y se fueron, porque Cristo está ahí. Yo no sé qué hubiera hecho yo en ese momento, pero hoy, conociendo lo que Él hizo por mí, yo tiraría la piedra y me tiraría a sus pies y le diría: Señor, yo no soy digno de tirar la piedra, yo no soy digno de levantar mi mano contra nadie, yo debería ser el que está ahí siendo apedreado porque he hecho esto y esto. Señor, tú te has acercado a nosotros, has venido a la tierra, has venido a buscarnos, a regresarnos a nuestro hogar. Señor, ¿me puedes subir a tu barca? No hay nada que el Señor anhele más a que sus hijos se vuelvan a Él. ¿Cuál fue la actitud del Padre cuando el Hijo regresó? Pero ¿cuál fue la actitud del Hijo a su Padre? El Hijo no llegó diciendo: Padre, aquí he regresado, ¿dónde está mi cuarto? Si vamos a regresar delante de nuestro Padre,
tenemos que llegar con la actitud de que no merecemos, porque no merecemos nada de lo que Él hizo por nosotros, pero aún así Él nos lo dio. Hoy no sé para quién fue la predicación, no sé si fue, pero yo creo que es para la iglesia en general. Entonces esto no es un llamado, esto es a que todos traigamos al frente del altar del Señor, no de nuestro corazón, y le digamos: Señor, aquí estoy. Mi corazón tal vez se ha apartado de ti. Señor, te fallé cuando le fallé a mi hermano. Te fallé cuando no pude perdonar a mi hermano. Pero tú no te olvidas de tu pacto, Señor. Tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que tú me has prometido. Y hoy, como siervo que brama por agua en el desierto, Señor, hoy quiero venir delante de tu trono, Señor, y clamarte que tengas misericordia de mí y que cambies de parecer y me rescates. Porque yo no quiero seguir por el mismo camino que me lleva a la destrucción o que me aparta de ti. Yo quiero seguir el camino que tú haces para mí, porque no veré la guerra en ese camino. Y si llegare la guerra más adelante, tú levantarás tu mano como la levantó Moisés, y con tu mano levantada yo venceré al enemigo en tu nombre, porque tú estás conmigo y tuya es la batalla. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesitamos, Señor. Renuévame, nuestro pacto contigo, Señor. Queremos Jesús. nosotros renovar el pacto contigo. Ya no No quiero queremos seguir siendo iguales, Señor. Queremos dejar atrás lo que no te agrada a ti, Señor. Ese Egipto del que tú nos sacaste, Señor, tiene que quedar atrás, Señor. Y no importa que quede allá, Señor, sean cosas o personas, Señor. Porque todo lo que hay Necesita ser cambiado, dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Señor, necesitamos más de ti. Hoy tu pueblo se pone delante de tu presencia, Señor, clamando, Señor, la necesidad. Como siervo que brama por agua en el desierto, Señor, venimos delante de ti gimiendo para que tú tengas misericordia, Señor, y cambies de parecer, porque nos hemos salido de tus atrios, Señor, nos hemos salido de tu protección.
y necesitamos volver a ti. Porque tu palabra no es una cerca que nos retiene, tu palabra es una cerca que nos protege, Señor. Y si hemos sido una oveja desobediente que ha saltado, Señor, tú dejas todas las ovejas y corres por nosotros, Señor. Señor, no queremos estar perdidos por fuera de tu redil. Señor, oye el clamor de tu pueblo, oye el clamor de los hijos, Señor, que quieren volver a su Padre. Yo te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que tú has traído hoy acá, Señor. Porque a cada una de ellas tú has hablado. Y si no fue hoy, fue esta mañana. Y si no fue esta mañana, fue hace 8 días. Y si no, Señor, tú hablarás a los corazones de cada uno de los hermanos a los que tú tienes que tratar. Porque todos aquí hemos sido llamados por tu gracia, Señor, para que renovemos el pacto que tú nunca quebrarás, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque sin merecer nada, tú nos lo has dado todo, Señor. Señor, mira los corazones de mis hermanos que hoy ponen la mano en su corazón y ponen esta espina delante de tu presencia, Señor. Yo clamo para que tú tengas misericordia, Señor, y los ayudes a dejar atrás lo que tienen que dejar atrás para poder seguir en tu camino, Señor. Porque no hay nada para mí, no hay nada para mí por fuera de ti, Señor. Tú eres un Dios misericordioso. Yo te doy las gracias, Señor. Y yo te pido, Señor, hoy que escuches este clamor, Señor. Definitivamente el Señor estaba llamando a alguien hoy acá. Y definitivamente el Señor había allanado el camino para que renovemos ese pacto. Si hay alguien acá que quiere pasar acá al frente, y levantar su mano delante del trono de Dios y renovar su pacto, puede hacerlo. Si no, en el lugar que está, con un firme propósito de seguir el camino y no volver atrás. Señor, que tu mano poderosa nos guíe, Señor, para que no volvamos ni atrás y para que siempre busquemos ir hacia la meta, hacia el lugar que tú tienes para nosotros, Señor.